Les reitero, tanto a jóvenes como adultos, que amen al Señor su Dios con toda la fuerza de su alma, con toda la fuerza de su ser. Amar a Dios es respetar su palabra, prestar oído para poder acatar su voluntad y poderla llevar a cabo. Que nada ni nadie les estorbe este glorioso tiempo de recibir la palabra de Dios. Por eso vamos a orar. Señor, tú estás aquí presente, esa es nuestra seguridad y confianza por lo que hemos llevado a cabo este culto. Sabemos que siempre tú has querido que tu pueblo conozca tu voluntad y que siempre has enviado tu palabra en tiempos antiguos por los profetas, hoy por medio de Jesucristo y la predicación del Evangelio a través de pastores que son instrumentos tuyos, llamados, capacitados, establecidos por voluntad de tu Espíritu Santo en tu iglesia. Ayúdanos a cada uno, Señor, a reverenciar tu palabra, a escuchar con atención, con un corazón dispuesto para ti. En Jesucristo, amén. Pero Jehová, estamos leyendo de Génesis 12:1, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. La primera promesa, te bendeciré. La segunda, engrandeceré tu nombre. Tercera promesa, serás bendición. Cuarta, la quinta, bendeciré a los que te bendijeren. La sexta, a los que te maldijeren, maldeciré. Eso implica esa protección divina que gozan los hijos de Dios, acompañada de una severa sentencia contra aquellos que menosprecien a Cristo, a Israel y a los cristianos. La séptima promesa, que será el tema de este mensaje, dice ahí: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y yo digo, ¿qué sería la vida sin esta promesa? Digo esto porque, hermanos, a la vida hay que hallarle sentido, propósito, objetivo. Y esta promesa tiene que ver con fe. La fe es parte de la vida y juega un papel importantísimo, precisamente para hallarle sentido, propósito y objetivo a la vida. Esta séptima promesa corona a todas las demás. Su cumplimiento radica solamente en el Mesías, en Jesucristo. Estuvimos leyendo ahí en Gálatas, donde dice que no hay varias simientes. No, la simiente es una sola y es Cristo Jesús. En Él se cumplen todas las promesas, como dice 2 de Corintios 1:20. En ti serán benditas las familias de la tierra. Es una proyección hacia el futuro, hermanos. Todos tenemos un pasado para aprender y contar, un presente para vivir y decidir, pero también un futuro que hay que mirar con fe y con esperanza. Según el contexto de esta promesa, hermanos, la bendición mayor que recibe Abraham es que de su descendencia se cumpliría la promesa del Mesías, de ese ungido enviado por Dios para salvar. Todos los salvos del Antiguo Testamento miraron al futuro, creyeron esta promesa que iban a ser benditos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Sabemos que es, podemos llamarlo el capítulo de la fe.
Hebreos 11, del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Un versículo más, el 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermano, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu esperanza para el futuro? No me refiero precisamente a un plan de retiro, sino qué ha de ocurrir contigo después de la muerte. Puedes decir hoy: yo le he hallado sentido, propósito y objetivo a mi vida. Conozco bien mi origen y mi trascendencia. Es mi oración, ojalá entiendas la bendición que encierra esta séptima promesa. Y ojalá salgas de aquí con las respuestas a las incógnitas de la vida. Hay un concepto erróneo de esta promesa. El pueblo de Israel, el cual tiene una característica, vamos a decir, positiva y buena, pero también negativa y mala en este sentido, y les explico. La positiva es porque era una nación monoteísta. Ellos reconocían a un solo Dios verdadero. Claro, después se apartan para los ídolos, pero se caracterizó por creer en un solo Dios verdadero. Inclusive los fariseos, que tanto menciona el Nuevo Testamento, fue un grupo religioso que se forman para mantener la pureza de la religión y la tradición de los judíos, protegiéndolos de la influencia helenística y el politeísmo griego de aquellos tiempos. O sea que en parte tenían esto positivo como característica, pero la parte negativa era que eran exclusivistas. O sea, ellos estimaban que Dios era solamente de ellos, por ellos y para ellos. Todo el que no fuera judío, que pertenecía a la gentilidad, para ellos eran malditos. No podían estar cerca de Dios. Eran considerados los paganos idólatras. Les llamaban inclusive perros. Por eso fue que a los líderes de la iglesia primitiva les costó tanto trabajo aceptar dentro del consenso de la iglesia a los hermanos gentiles. Y le añadían, además de la fe, el que siguieran tradiciones de las leyes de Moisés. Y esto no era bueno. Pablo tuvo que combatir fuertemente contra esto. Luchó, defendió la esencia del evangelio de salvación por gracia por medio de la fe, escribiendo versos como estos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él dijo: no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Dijo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa.
Por eso dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. El plan soberano de Dios incluía a todas las familias. Y asimismo dijeron los profetas. Se puede leer en Isaías 42. Usted puede leer Isaías 42, versos del 1 al 8, pero vamos a leer aquí Isaías 49, el versículo 6, y ver cómo los profetas de Israel entendieron esta promesa. Isaías 49, 6, pero les recomiendo la lectura del capítulo 42, del 1 al 8. Dice así: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Simeón era un hombre justo y piadoso. Dice la Biblia que él esperaba la consolación de Israel y el Espíritu estaba sobre él. Movido precisamente por el Espíritu, él va al templo. Coincide con que María y José llevaban al niño Jesús para ser presentado delante de Dios. Dice la Escritura que cuando él lo vio, le tomó en los brazos, prorrumpió en un canto, y parte de ese canto él dijo: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Luz para revelación a los gentiles. Sí, es cierto que Israel es el pueblo escogido por Dios, tiene un lugar muy cerca de su corazón, pero hermano, Dios es de todos. Aunque seamos gentiles, seguimos siendo sus criaturas. El Salmo 103 dice: nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Quiere decir que todas las naciones de la tierra, todas las familias, esto es sin importar cultura, condición social, idiosincrasia, rasgos físicos, todos tienen oportunidad de salvación. Todos pueden alcanzar ese estado de bienaventuranza, ser benditos, que equivale a estar cerca de Dios y asegurar el futuro. Hermanos, todo esto únicamente es por medio de Jesucristo. De hecho, a Jesucristo se le prometió que vería linaje. Una vez puso su vida en expiación por el pecado, Isaías 53:10. Juan contempló en visión a este linaje formado de gente de toda lengua, pueblo y nación, Apocalipsis 5:9. Por eso dice: serán benditas en ti las familias de la tierra. En ti se refiere, hermanos, no a Abraham. Este lugar no lo puede ocupar ningún ser humano, porque solamente pertenece a Jesucristo. Cuando dice en ti, se está refiriendo a su simiente, al que iba a descender de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham. Y usted puede seguir su genealogía en Mateo 1, del 1 al 18. Serán benditas, podemos decir, en Cristo todas las familias de la tierra. Claro que tiene una gran implicación para nosotros esta promesa. Permítanme hablar de manera personal. Yo le quiero dar gracias a Dios porque me permitió nacer en una familia cristiana. Mis padres me inculcaron el temor a Dios. Pude conocer desde pequeño el Evangelio para luego entregar mi vida a Cristo y definirme convencido como creyente. ¿Cuántas veces en mi ignorancia e inmadurez
yo iba obligado al templo. Oh sí, jóvenes, puede ser que hay alguno aquí que pueda identificarse conmigo. Yo recuerdo esos tiempos cuando iba obligado. No buscaba cualquier excusa por tal de escaparme. Ese era el momento que más deseos me daba de ir al baño. Yo era también gemelo y recuerdo cuando nos sentaban al frente, como mi padre era el pastor, nos sentaba al frente para tenernos bien controlados. Y recuerdo como nos pasábamos con la cabeza mirando debajo de los bancos todas las piernas de las personas. Eso no era cuando nos quedábamos dormidos ahí en el mismo banco. Todo eso yo lo pasé. Qué aburrido los sermones. Qué anticuada la música. Todo aquel fastidio con el tiempo se tornó en una gran pasión por Cristo. Pero yo le doy gracias a Dios por esos tiempos, porque los versos que hoy yo puedo recitar de memoria los aprendí en las escuelas dominicales. En el momento más desesperante de mi vida, mientras que muchos no saben qué hacer o cogen caminos erróneos, yo supe que había un camino, una solución, una oportunidad, y estaba en Cristo. Y en plena certidumbre de fe tomé ese camino que me ha llevado hasta hoy. Hoy yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de proclamarme cristiano, y no cambio un solo segundo de esta vida por el placer más grande que pueda experimentar del mundo. Pero más que esto, ahora Dios me ha dado la oportunidad de compartir mi fe con mis hijos y modelarles el cristianismo. Yo puedo decir que ha sido una promesa cumplida en mi familia. Gracias a Dios le doy por eso. Pero así ha sido a través de la historia. Ustedes saben que en Hechos, capítulo 16, narra lo ocurrido en una colonia romana de Filipos. Pablo y Silas fueron puestos en prisión. Sucedió que a medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios. Ocurrió un gran terremoto. Sacudió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas y soltó las cadenas de los presos por aquel terremoto. El carcelero despierta ante aquel fenómeno. Lo primero que hizo fue intentar matarse, pues pensaban que todos los presos habían escapado. Pablo impidió este acto, asegurándole que todos estaban allí. Y fue cuando este carcelero se postró y preguntó: ¿qué puedo hacer para ser salvo? O sea, otra pregunta similar sería: ¿cómo puedo librarme de la condenación? Yo sé que yo soy pecador, que merezco ser condenado, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Es más, imagine sufrir de una enfermedad letal, que Dios no quiera, y al ser diagnosticado, ¿cuál sería su reacción normal? Ir al doctor. Doctor, ¿qué tengo que hacer para curarme? Yo hago lo que sea. El doctor le da indicaciones. Pero el paciente tiene que seguir esas indicaciones, tomarse el medicamento, acatar el tratamiento con el fin de ser sano. Hermanos, el pecado es una terrible enfermedad del alma. Es una enfermedad espiritual y es mortal. Todos estamos contaminados. Primera de Juan 1:8. Dios dice en su palabra: la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La consecuencia del mismo es separación de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa separación es en el infierno. Por eso el hombre se pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Cómo me puedo librar yo de esa condenación infernal y asegurar mi futuro por la eternidad? La respuesta muy sencilla. Mire lo que dice Hechos 16:31. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero continúe leyendo. Si fuéramos a tomar solamente este versículo, pudiéramos llegar a deducciones que no son las correctas. Porque sigue diciendo: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estamos viendo el ejemplo de cómo se cumple esta séptima promesa: en ti serán benditas las familias de la tierra. Ustedes vieron que ellos le dijeron: sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero les hablaron el evangelio a todos, no solamente al carcelero, a él y a todos su familia. ¿Por qué? Porque dice Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O yo estoy seguro que allí le dijeron al carcelero: Cristo murió por tus pecados, Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Tienes que creer que la misión del Hijo de Dios fue encarnar para pagar por tus pecados. Tienes que arrepentirte, reconocer que eres pecador y recibirle como Salvador. Tienes que convertirte entregando tu vida a Cristo, siguiéndole. Recíbele como Señor, serás salvo. Pero vemos aquí claramente que él con su familia oyeron lo que les hablaron, creyeron. La muestra de que creyeron es porque procedieron a bautizarse, que es un acto de obediencia público de la fe en Cristo Jesús. No saquemos deducciones equivocadas cuando decimos cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que se salva una persona y automáticamente garantiza la salvación de todos sus parientes. No es un paquete familiar. ¿Por qué dice entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Está aludiendo a la influencia santa y positiva que va a tener un creyente en su hogar. Este creyente va a hacer un impacto en su familia. Pero cada uno de los que se salva tiene que experimentar, escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, creer el Evangelio, y luego se bautiza como creyente. No para salvación, pero en obediencia a Dios. Y también se regocija por la seguridad de la salvación. Por eso, serán benditas en ti. Ya sabemos que se refiere a la simiente de Abraham, que es Cristo. Y Cristo no era solamente para los judíos, era para todas las familias de la tierra. Pero obviamente de Israel vino el Salvador del mundo. Así que vemos aquí que esto es un efecto del Evangelio de salvación por gracia a todo aquel que en él cree, sea judío o sea gentil. La familia del carcelero es un ejemplo de lo que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo en miles de hogares, en los nuestros y en muchos más. Una de las noticias del momento, sabemos que es la muerte repentina de la cantante Whitney Houston. Siempre he dicho desde este púlpito que ningún ser humano tiene derecho de sentarse en la silla del juez.
y de afirmar ni salvación ni condenación ajena. Cada uno conoce su propio estado. Yo no soy quien para juzgar su situación, Dios es juez. Sin embargo, dicen las personas que compartieron con ella que en sus últimos días se pasó cantando himnos, mencionando las Escrituras, diciendo, sin saber que iba a morir, que quería encontrarse con Jesús. No lo encuentro extraño, ¿por qué? Fue una joven criada en el Evangelio. Conocía las Escrituras, cantaba en un coro, así como vemos jóvenes que son parte de nuestro coro de adultos. Cantaba en un coro y de nuestra denominación bautista. En fin, dicen mucho acerca de su persona, que fue su esposo quien la indujo a las drogas, etc. Yo pregunto, ¿qué hubiese sido de esta cantante si ese talento lo hubiera entregado al servicio del Señor? Como han hecho muchos otros, que no son menos talentosos, pero sirven a Cristo. Pero repito, nadie puede juzgar su situación, solamente Dios. Pero ¿qué es lo que yo estoy tratando aquí de mostrar con este ejemplo? Yo esto lo comentaba con mi esposa. Han habido otros artistas que han muerto también por droga, por combinar droga con alcohol, etc. Pero nunca se ha escuchado a alguno de ellos hablar de Jesús y hablar del encuentro con Jesús, ni de cantar himnos, ni de mencionar versículos bíblicos días antes de morir. Su culto fúnebre, no sé cuántos de ustedes lo estuvieron viendo ayer. Estuve viendo algo, el mensaje del pastor, un mensaje tremendo, hasta que empezó a decir cosas incoherentes, porque él empezó su mensaje diciendo que había que priorizar y que no se podía servir a Dios y al dinero a la misma vez, y en esto estaba cierto, pero después empezó a hablar mal de los que critican el evangelio del progreso y de la prosperidad. Así que lo vi incoherente en su mensaje, pero en fin, allí se mencionó a Cristo, el amor que esta persona le tenía a Dios, etc. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir aquí? Padres, no sean negligentes con sus hijos. Enséñenle las Escrituras. Modelen el verdadero cristianismo, que puedan ver en sus hogares oración y consagración a Dios. Porque ¿qué queremos? Que esta séptima bendición siga pasando de generación en generación. Es muy posible que su hijo sea un reflejo de usted. Tristemente, a veces reflejamos lo negativo y se puede apreciar en los hijos. Pero si es así, es hora de romper esas cadenas negativas, hermanos, y comenzar a modelar delante de ellos la fe y dejarles ese letardo que es para toda la vida, que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Ojalá que en muchas otras familias se cumpla esta promesa. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Le doy gracias a Dios porque estoy sembrando el evangelio en mis hijos. Oro para que ellos continúen esta bendición de generación en generación. Y ojalá sea también su oración, hermanos. Por eso es que dije al principio del mensaje, sin esta promesa, ¿qué sería la vida? Porque es que esta promesa se refiere exclusivamente a Cristo Jesús. En Él vamos a ser benditas las familias de la tierra. Si usted quiere que su familia sea bendecida, comience a testificarles, comience a darles testimonio, comience a hablarles de la palabra. No espere que sea demasiado tarde. Comience a cultivar en sus hijos pequeños
los buenos hábitos de venir al templo. Yo sé que ahí van a estar incómodos, aborrecidos a lo mejor, fastidiados, y más en los tiempos que hay que estar así. Imagínense, quitarle eso de los dedos, después quedan así pero sin el aparato. No es fácil para ellos, no es fácil, pero cuando usted los acostumbra, va a llegar el momento que ese fastidio se va a convertir en una gran pasión por Cristo. ¿Ok? No olvide eso, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero si no son expuestos al Evangelio, ¿qué es lo que van a estar escuchando? Las voces del mundo. Y eso es lo que los va a formar en el futuro. Pero lo más trascendente de esto, que va a repercutir en sus nietos, en sus bisnietos y en sus tataranietos, si Dios le da vida para verlos. Por eso es tan importante esta bendición, de que en Cristo Jesús son benditas todas las familias de la tierra. Que el Señor nos vista de salvación y nos alegremos en Él. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta promesa. En Cristo estamos bendecidos ya. Ya tú nos ves en un estado de benditos, de bienaventurados, porque estamos cerca de ti por medio de Él. Permítenos a cada uno de nosotros que podamos compartir esto con nuestros hijos. Abre nuestros ojos como padres para esmerarnos cada vez más en modelarles la vida cristiana. Ayúdanos, Señor Jesús, a compartir el Evangelio con nuestros seres queridos, a orar por ellos, a influenciar positivamente en su vida, a compartir nuestra fe. Y gracias porque sabemos que tú salvas, que salvas a los judíos y salvas a los gentiles. Te damos gracias porque ya gozamos de esta bendición. Gracias cuando las familias enteras gozan de esta bendición. Hay muchos otros que tienen, Señor, familiares aún inconversos. Oramos por la salvación de ellos, para que de generación en generación tu nombre siga siendo glorificado y tu evangelio proclamado. En Jesús. Amén.